¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Agradezco ante todo a la invitación de la universidad, señor Decipan. Espero que puedan encontrar interesantes las palabras que voy a compartir con ustedes en esta tarde. En este momento tan difícil que es, además luego del almuerzo, ¿verdad? Pero bueno, espero que no se me duerman. Bueno, se me ha pedido hablar sobre procedimientos de infracción. Es un tema muy interesante y posterior al otorgamiento de los derechos de patente. Vamos a hablar de algunas consideraciones particulares, preliminares. Vamos a hablar ante todo del camino de la exclusividad. Para quienes han tramitado alguna vez alguna solicitud de patente, saben que los derechos nacen necesariamente de una solicitud de patente. No hay otra manera de obtener derechos de exclusividad que presentando una solicitud ante la administración y que luego ésta otorgue el derecho de patente. ¿De acuerdo? Entonces, es una necesidad presentar la solicitud. Ahora, cuando la patente es otorgada, ¿saben cuántos años de duración tiene una patente de invención? Efectivamente, 20 años, que es cuando caduca la patente. Antes de eso, por supuesto, tenemos el otorgamiento de la patente, que por lo general se da entre el año 3 y el año 5 después de la solicitud. Ya se había señalado en la mañana que la tramitación de una solicitud de patente involucra tiempos muy largos, ¿de acuerdo? Ahora, esto viene acompañado, además, de una protección también amplia, 20 años contados desde la solicitud de patente de invención, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ha sido otorgada la patente, ¿deberíamos estar felices? Sí, pero también hay la posibilidad de que en ese camino que dura una patente, puedan haber vulneraciones al derecho de exclusividad y que se den durante ese camino una o diversas situaciones de infracción a esos derechos. Ahora, no se sientan tan mal si es que sucede una infracción. Siéntanse hasta orgullosos, porque en realidad el hecho de que copien esa invención en el mercado significa que estamos hablando de un invento interesante para el mercado y que tiene o que podría tener mucho éxito comercial. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las consideraciones básicas a tener en cuanto a, primero, qué derechos surgen y luego que la posibilidad de que ante estas infracciones se pueda iniciar un procedimiento para que cesen estas infracciones. ¿De acuerdo? Otra consideración general que se debe tener es que la responsabilidad en casos de infracción es objetiva a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el denunciado o el posible infractor, para que sea sancionado, no podría aducir que no tuvo voluntad de infringir el derecho o que no lo conocía. Basta que haya cometido una acción de venta, ofrecimiento en venta, importación, fabricación, uso de la materia patentada para que ya se considere que hay una infracción, ¿de acuerdo? Entonces, no es importante acreditar que hubo una intención, un dolo, mala fe al momento de cometer una acción infractora. Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta es que al momento de interponer una denuncia por infracción, quien denuncia, el titular del derecho, tiene una espada, un arma legal, que es la acción por infracción, para defenderse ante la realización de cualquiera de estas actividades: la fabricación, el ofrecimiento, la venta, el uso, la importación de la materia protegida. Pero la legislación aplicable también le da herramientas, una espada, a quien es denunciado y le da la oportunidad de poder disputar ese derecho, de pedir su nulidad. ¿De acuerdo? Eso también puede pasar. Y sepan que es una herramienta muy usual. Cuando alguien denuncia por infracción
a una persona, es posible que esa persona plantee una acción de nulidad. Es una herramienta muy común que se puede usar o que se usa a efectos de librarse de las sanciones que son establecidas en la legislación. Porque claro, una vez que la patente es declarada nula, esta declaración tiene efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se considerará que la patente nunca existió, incluso desde la propia solicitud de patente, ¿de acuerdo? Con eso, la denuncia por infracción se cae automáticamente, ¿de acuerdo? Es por eso que es un arma muy interesante que brinda la legislación a quien pide la nulidad en respuesta a una acción por infracción planteada en su contra. Dichas esas consideraciones generales, vamos a ver unos aspectos de proceso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la legislación aplicable en el Perú en materia de patentes? Es la Decisión 486, es una normatividad de carácter subregional de la comunidad andina. Entonces es una legislación aplicable a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Ahora, eso no significa que una vez otorgada la patente se tenga una patente andina vigente para los 4 países, sino que habrá que ir a cada una de sus autoridades para pedir el derecho. ¿Por qué? Porque las patentes tienen carácter territorial. Esto quiere decir que quien desee protección en los 4 países andinos tendrá que ir a las 4 autoridades, ¿de acuerdo? Esto es algo que, por ejemplo, nos diferencia de la Unión Europea, en donde tienen la patente europea, que es un solo trámite para que la patente luego tenga vigencia en todos los países que son parte de la patente europea. Más aún, una vez otorgado el derecho, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo como titular del derecho veo que alguien está infringiendo mis derechos con el mismo producto en Colombia y en Perú? Tendría que acudir a las autoridades nacionales competentes de Colombia y de Perú para poder iniciar acción por infracción en cada uno de estos países. No es posible iniciar una sola acción, digamos, en Perú, para que esa acción tenga efectos en Colombia o en cualquiera de los otros países andinos. Eso es algo que también nos distingue de Europa, en donde hoy ya está vigente la Corte Unitaria de Patentes, que puede resolver disputas sobre acciones por infracción cometidas en varios países que son parte de esta Corte, ¿no? Entonces, ese es un aspecto procesal que tienen que saber. Y en Perú, a efectos de la defensa de los derechos de patente, tenemos al Indecopi. Indecopi es como a quien no lo conocen, Indecopi es como una navaja suiza, que tiene diversas herramientas para defender derechos de competencia y de propiedad intelectual. Entonces tendremos, por un lado, la defensa de libre competencia, eliminación de barreras burocráticas, procedimientos concursales y otros. Y en propiedad intelectual, ya se había, lo dijo Anabel en la mañana, tenemos derechos de autor, tenemos marcas, denominaciones de origen, diseños, muchos más, de variedades vegetales y, por supuesto, patentes. Ahora, ¿cómo es que Indecopi defiende los derechos? Existe en Indecopi 3 direcciones: la dirección de derechos de autor, la de signos distintivos y la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. Es la dirección de invenciones y nuevas tecnologías la que está a cargo de proteger las invenciones a través de las patentes, pero también de la defensa de los derechos. Entonces, si el titular de la patente ve que en el mercado alguien está infringiendo sus derechos, va a acudir a la Comisión de Invenciones, que es parte de la dirección. Esta es una comisión que está formada por 4 comisionados y que está a cargo de ver los procedimientos llamados contenciosos. Algunos de estos son la infracción y la nulidad. Hemos hablado de la nulidad hace un momento, ¿verdad? Entonces, la comisión funciona desde el año 2008 y fue diseñada de manera tal que la decisión sobre estos casos no recaiga solamente sobre una persona, al ser casos bastante delicados y que su mejor valoración implicaría
mejor la participación de 4 personas. Ahora, una cosa muy importante a nivel procesal es que las acciones por infracción y los pedidos de nulidad se ven en procedimientos diferentes. Es por eso que podemos señalar que tenemos un sistema bifurcado. No es que yo inicie una acción por infracción y en el mismo procedimiento se pueda discutir la validez de la patente. La nulidad de la patente y la acción por infracción se ven en 2 procedimientos distintos. Pero ¿cuál es el beneficio en el caso del Perú? Que los 2 procedimientos están a cargo de la misma autoridad, que es, como habíamos dicho, la Comisión de Invenciones, ¿no? Esto no suele suceder, o puede suceder de manera distinta en otros países. En otros países podría ser que una de las 2 acciones sea vista por la autoridad administrativa y que la otra sea vista por una autoridad judicial, o que las 2 sean vistas en sede judicial, pero vistas por dos órganos distintos del Poder Judicial, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, en Colombia, para pedir la nulidad, uno tiene que ir a la Corte. Los casos de infracción sí se ven a nivel administrativo, pero ahí surge un problema, porque al versar sobre el mismo derecho los 2 procedimientos, si se ven por 2 autoridades distintas, podrían haber pronunciamientos contradictorios incluso, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno que tiene el diseño legal en el Perú es que la misma autoridad ve los 2 casos, ¿de acuerdo? Entonces, la comisión va, en todo caso, buscar resolver el procedimiento de nulidad antes que la infracción, para que la infracción se base sobre un derecho que no sea, o que tenga un pronunciamiento de confirmación de la validez, ¿no? Si en todo caso se declarara la nulidad de la patente, la infracción, como dije hace un momento, se debería caer, ¿no? Se volvería improcedente. Ahora, ¿qué involucra una acción por infracción? La presentación de la denuncia ante la Comisión de Invenciones. ¿Y qué puedo pedir con la denuncia? Puedo pedir medidas cautelares, puedo también pedir diligencias de inspección para el acopio de medios probatorios, ir a la fábrica, ir a un local cualquiera para recoger pruebas, ¿de acuerdo? Incluso esto es algo que se puede hacer antes de presentar la denuncia. Puedo presentar un procedimiento que se llama visita inspectiva para el acopio de las pruebas y también puedo pedir medidas cautelares antes de iniciar el procedimiento, con la condición de que si se otorgan las medidas cautelares, plantee la denuncia por infracción hasta 10 días hábiles luego de notificar las medidas cautelares al denunciado. En cualquier caso, si se resuelve fundada o infundada la acción por infracción, la parte afectada podrá interponer un recurso impugnatorio que será visto en segunda instancia administrativa ante la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. Y sepan ustedes que ante la segunda instancia también se pueden pedir medidas cautelares e incluso inspecciones. O sea, es un procedimiento bastante amigable con el titular. En todo caso, esta es la ruta administrativa que se ve en el INDECOPI y luego ya, si una parte no está conforme, incluso podría ir al Poder Judicial para impugnar lo resuelto por INDECOPI ante un juzgado contencioso administrativo. Es válido señalar que la interposición de la acción contencioso administrativa no perjudica la ejecución de lo que decide INDECOPI. Si INDECOPI decide en segunda instancia administrativa que está prohibido, se declara fundada la denuncia y que prohíbe la comercialización del producto infractor, la interposición de una acción contencioso administrativa no debería perjudicar lo decidido por INDECOPI, ¿de acuerdo? Eso se seguirá ejecutando. Y bueno, para terminar esta presentación e ir con las preguntas, quisiera hablar de 2 principios importantes que se han desarrollado durante la gestión de la comisión. Pero antes que todo es importante saber que al momento de plantear una acción por infracción, las reglas del juego la establecen las reivindicaciones.
Varios de ustedes tienen ya experiencia con el sistema de patentes y saben que de repente, y esto se dice mucho, que las reivindicaciones son la parte más importante del documento técnico de la solicitud de patente, porque en base a las reivindicaciones se determina cuál es el alcance de protección de la patente, ¿de acuerdo? Eso es lo que señala el artículo 51, que dice que el alcance de protección está determinado por las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. Permítanme enseñarles una reivindicación, solamente para poner en contexto y de repente aquellos que no están muy familiarizados con el sistema de patentes. Las reivindicaciones son aquella parte del documento técnico que son enunciados muy concisos y que deberían ser claros y que describen cuál es la invención. Como esto, ¿no? Una cerradura de sobreponer caracterizada porque el cuerpo y el aro interior están formadas por una sola pieza, contando con un agujero por donde asoma el tambor o el cilindro para ser accionado por la llave. Hay, por supuesto, reivindicaciones más complejas o tan simples como esta. Eso puede variar, pero lo importante es que las reivindicaciones, así como estructuras claras y concisas, definen cuál es el alcance de protección. De manera tal que cuando yo inicio una acción por infracción, la autoridad lo que hará es comparar el objeto presuntamente infractor con el texto de la reivindicación. Entonces, no es que se haga una comparación entre lo que es el objeto infractor y lo que es el objeto que yo pongo en el mercado. Lo que se comparará es el objeto infractor con la reivindicación. Es por eso que es muy, muy importante la redacción de la reivindicación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de los dos principios de los que le había hecho mención. El primero es un principio que se llama simultaneidad de elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que para detectar una infracción, el objeto infractor tendrá que contar con las características técnicas que están definidas en la reivindicación, simultáneamente, es decir, todas deberán estar. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la patente que tiene la reivindicación que consta de 5 elementos, A, B, C, D y E. Para que haya una infracción, el objeto cuestionado tendrá que tener esas características, ¿de acuerdo? Entonces, bajo la premisa que les he planteado, esta materia que tiene los elementos A, B, D y E, ¿sería una infracción? Digamos que incluso podría tener el 80 o el 90% de coincidencia con la materia patentada. ¿Será una infracción? Levanten la mano los que creen que es infracción. Levanten la mano los que creen que no es infracción. En efecto, no es una infracción. ¿Por qué? Porque para que haya una infracción tienen que representarse simultáneamente todas las características técnicas que están definidas por la reivindicación. Y el titular de la patente, al ver esta situación y enfrentarse ante una decisión de la autoridad que diga es infundada, podría decir, oye, pero esa parte que le faltaba no es importante para la invención, es, digamos, un clavito que no es importante para la invención iba por otro lado. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta algo. La verdadera prueba ácida en la determinación de cuán valiosa es una patente en el mercado es la corroboración de si ésta puede abarcar diversos objetos que puedan ser presuntamente infractores, ¿de acuerdo? Y si yo digo como titular de la patente, oye, pero esa característica no era importante para la invención, es responsabilidad del titular de la patente. Por eso es que la redacción del documento técnico y en particular de las reivindicaciones es un aspecto de suma importancia. Alguien podría pasar 3, 4, 5 años tramitando su solicitud de patente, acceder a la patente, es decir, que ésta sea otorgada, pero cuando se vea ante un caso de infracción es posible que
su patente no pueda cubrir aquellas infracciones que de repente le falta un elemento que el infractor va a decir, oye, entonces yo lo que voy a hacer es restarle el elemento C y con eso me salvo. Y otra vez, será responsabilidad del titular de la patente haber redactado un buen documento técnico. Por eso es que cuando tengan ante sí una invención, no es solamente, yo entiendo que de repente alguna de las consideraciones importantes al momento de redactar un documento técnico es alejarse del estado de la técnica, ¿verdad? Para que éste pase la novedad, el nivel inventivo. Por supuesto que es importante, pero también es importante ponerse a pensar, oye, ¿y cómo podría ser un posible infractor para librarse de la infracción? Si yo defino mi reivindicación de esta manera, ¿podría mi competidor deshacerse de una de las características técnicas para poder pasar el análisis de legalidad? Entonces yo puedo darme cuenta, oye, sí, aquí estoy poniendo un elemento que no es importante y que de repente del cual mi competidor se puede aprovechar para prescindir de él y eventualmente no ser considerado un infractor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Veamos otro ejemplo. Esta es la reivindicación. La reivindicación que tiene las características A, B, C y D. Y el objeto infractor tiene las características A, B, C, D y E. Y les voy a poner un reto adicional. El elemento E le da una ventaja técnica a este producto sobre la materia patentada. Podríamos decir que esto es una infracción ante esta reivindicación. ¿Quiénes dicen que sí es una infracción? ¿Quiénes dicen que no es una infracción? Sí es una infracción. ¿Por qué? Otra vez, el principio de simultaneidad de todos los elementos. Para que haya una infracción, aquí tienen que presentarse simultáneamente estas cuatro características. ¿Se presentan ahí simultáneamente estas cuatro características? Sí. Se presenta un elemento adicional, pero eso no perjudica que simultáneamente se presenten las cuatro características que sí están en la patente. Ahora, les he dicho, el elemento E le da una ventaja técnica que no tiene la materia patentada. Podría ser incluso patentada, objeto de una solicitud de patente y de probablemente un otorgamiento de la patente. Pero eso no perjudica el hecho de que dependa de esta patente, ¿de acuerdo? ¿Qué sucederá en este caso? Sucederá que esta persona necesitará la autorización de esta persona si quiere comercializar ese producto. Pero es posible que además, como esto resuelve o tiene una ventaja técnica adicional, es posible que él también quiera tener o poder explotar este invento. Entonces, en ese caso se dará el fenómeno que se conoce como licenciamiento cruzado. Ambos necesitarán una licencia del otro para poder explotar la patente del otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante será al momento de analizar la infracción, ver si el elemento cuestionado o posiblemente infractor presenta todas las características que están en la reivindicación. Vayamos al segundo principio, el principio de infracción no literal o infracción por equivalencia. ¿Qué es lo que pasa? Volvamos acá. De repente yo planteé que mi reivindicación tenga estas cuatro características. Pero mi competidor dice, ok, yo voy a utilizar A, B y C, pero en lugar del elemento D, voy a utilizar un elemento o una característica que no es igual, que no es literal, pero que va a cumplir de repente la misma función, aunque sea otro elemento. En esos casos, lo que se ha desarrollado a nivel de patentes es la infracción no literal o por equivalencia. Y de ello se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Qué es lo que ha señalado? Ha señalado en este caso que puede presentarse una infracción por equivalencia en el sentido de que no es necesario que se dé una infracción literal
para que la denuncia sea fundada. Es posible que se pueda determinar que ese elemento que ha intercambiado el posible infractor sea equivalente. ¿Y cómo se puede detectar que algo es equivalente? Si ese medio equivalente tiene el mismo modo que el elemento intercambiado, tiene el mismo resultado y tiene la misma función. Ahí faltó la misma función. Pero son tres elementos que se tienen que tener en consideración: función, modo y resultado. Si la función, modo y resultado son equivalentes con respecto a ese elemento, puede considerarse que la denuncia es fundada. Y vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver con mayor claridad este principio. Este es el objeto denunciado y esta es la reivindicación. Es el tipo de reivindicación de las que le había hablado antes, ¿no? Una cerradura de sobreponer caracterizada porque el cuerpo y el aro interior están íntegramente formados en una sola pieza, contando con un agujero por donde asoma el tambor. El objeto denunciado era de una sola pieza, que era el principio importante de la invención, pero si bien tenía un cuerpo, no tenía lo que se denominaba un aro interior. Esta parte, la parte del protector, de acuerdo a la descripción y los dibujos, tenía una forma de circunferencia, por eso es que se denominaba aro. Pero en este caso el protector tenía una forma tronco piramidal y que literalmente no cumplía la literalidad de lo que estaba señalado en la reivindicación. En este caso, lo que se aplicó fue la infracción no literal o por equivalencia, y se dijo, ok, el tambor interior, aun cuando tiene una forma distinta, cumple la misma función y modo, que es, este protector hace sus funciones integrándose en una única pieza con el cuerpo, y el resultado a alcanzar es el mismo, o es casi el mismo, porque la configuración brinda mayor resistencia a la cerradura. Y esto se recoge de la descripción, porque cuando se presentó el invento, el inventor dijo que al unir el cuerpo de la cerradura y el aro interior, lo que hacía era darle mayor resistencia a la cerradura para que si alguien quería vulnerar la cerradura con golpes, el aro interior no se desprendiera. Antes era integrado con medios de fijación, pero ahora, al ser una única pieza, era casi imposible que la aplicación de fuerza externa hiciera que el protector se saliera desprendido, ¿no? Entonces, aquí se dijo, oye, en efecto, esta forma, aun cuando es distinta, sigue brindando, tiene el mismo resultado a alcanzar, que es darle mayor resistencia a la cerradura. Entonces aplica el test no literal o por equivalencia, y además se señaló que pues, la variación de la forma era algo obvio porque no tenía, a la luz de lo actuado, un efecto que lo hiciera diferente a lo que había sido divulgado en la patente. Y por lo tanto, aquí se determinó que había una infracción. Estas son las conclusiones entonces de lo que he señalado esta tarde. En primer lugar, en el Perú, las acciones por infracción y las acciones de nulidad son conducidas por el mismo Indecopi, ¿de acuerdo? No somos solamente un órgano de otorgamiento de derechos, sino también de defensa de los derechos, que es algo que es muy característico del diseño peruano. Otra conclusión que tienen que tener ustedes como titulares de la patente en cuanto presenten una acción por infracción es que el denunciado usualmente va a presentar una acción de nulidad en respuesta. Estén preparados para eso. Una buena defensa de sus derechos también involucra estar atentos a una posible puesta en duda de la validez de ese derecho. Y seguramente presentarán la acción de nulidad cuestionando la novedad, el nivel inventivo, la claridad, la unidad de invención, todos los requisitos. Entonces tienen que estar atentos a que eso puede pasar, ¿de acuerdo? Es una respuesta muy natural
de alguien que está siendo atacado. Y finalmente, para determinar la infracción, como les había dicho, hay dos principios que deben presentarse. El principio de simultaneidad de elementos y el principio de infracción no literal o por equivalencia, a efectos de que si no se presenta una infracción literal, puedan ver a continuación si, por ejemplo, se presenta una infracción por equivalencia para que, en último término, puedan defender sus derechos. Bueno, espero haber sido claro y si no, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.